felices. Y con este gran saludo queremos darles a todos la más cordial bienvenida a nuestra Hora Fantástica, un programa de la Fundación de Atención a la Niñez FAN y la Universidad del CES para que todos nuestros niños crezcan sanos, inteligentes y felices, capaces de construir una Colombia en paz. Estamos felices de que como cada semana nos sigan acompañando a través de nuestro canal de YouTube FAN Fundación Medellín, a través de nuestra emisora FAN Fundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia, y a través de todas las redes sociales donde hemos recibido esas grandes muestras de cariño, de gratitud por este programa que sabemos ha permitido que muchos cuidadores aprendan, identifiquen buenas prácticas para acompañar el desarrollo de sus niños, para que cada día sean mejores cuidadores y puedan hacer realidad ese gran eslogan que tenemos como emisora y como fundación, para que nuestros niños crezcan sanos, inteligentes y felices, capaces de construir una Colombia en paz. Les damos a todos la más cordial bienvenida. Hoy en el inicio de este módulo número 5, en el cual vamos a hablar de una temática que es absolutamente importante en este desarrollo integral, en esta mirada, en esta perspectiva de lo que tienen que conocer los cuidadores, de los procesos que viven los niños. Hablaremos del desarrollo del lenguaje, una faceta no menos importante que todas las que ya hemos abordado a lo largo de estos programas, pero que tiene gran relevancia para entender esos procesos, para potenciarlos en casa, para que tengamos actitudes que realmente favorezcan que ese lenguaje tenga sentido y que como cuidadores aprovechemos al máximo todas esas capacidades que tienen nuestros niños. Y para ello tenemos una invitada supremamente especial que de verdad nos encanta que el día de hoy nos esté acompañando y hace parte de la Fundación Universitaria María Cano, la profesora María Tatiana Ramírez, que también es fonoaudióloga y a quien le doy la más cordial bienvenida. Tatiana, de verdad que nos complace muchísimo que estés en nuestra Hora Fantástica. María Angélica, muy buenas tardes a todos. Para mí un placer poderlos acompañar en esta tarde de hoy en la Hora Fantástica. A FAN Fundación Radio, mil gracias por la invitación. Y como tú lo decías, mi nombre es María Tatiana Ramírez y en representación de la Fundación Universitaria María Cano, quiero acompañarlos hoy con este tema tan interesante que es el desarrollo del lenguaje en los niños. Soy docente, investigadora de la Fundación Universitaria María Cano, fonoaudióloga. Tengo un magíster en TIC para la educación y estoy ahora desarrollando mis estudios en doctorado para la educación. Entonces, con todo gusto estoy aquí, muy feliz de acompañarlos y de brindarles algunos tips que pueden ser bien interesantes en el tema del desarrollo del lenguaje para los niños y para que obviamente tanto los papás como los cuidadores puedan tener esos elementos que pueden ayudarnos a que ellos tengan un mejor bienestar comunicativo. Y de verdad que nos complace muchísimo que estas alianzas con las universidades, con los profesionales, nos permita llevar esos conocimientos que a veces vemos un poquito por allá alejados, como complejos para los profesionales, y aterrizarlos a las familias, que las familias también se lleven un aporte de la academia, de lo que implica los distintos temas y de manera particular este tema del maravilloso mundo del lenguaje, que sabemos que es un sistema que permite que las personas nombremos los objetos, nombremos las cosas, tengamos de verdad una función comunicativa y que pues con nuestra experta muy seguramente vamos a profundizar mucho más, pero que es base fundamental para la socialización. Y para ello, pues, María Tatiana y queridos oyentes, pues vamos a tener hoy, por ahí me contaron, que vamos a tener una varita fantástica justamente para potenciar ese desarrollo del lenguaje. ¿Qué tal si nos cuentas un poquito cuál puede ser esa varita y que nuestros cuidadores también se animen a participar? Es una varita muy interesante que todos tenemos en casa, que la podemos usar adultos y niños, que la podemos compartir, que no necesita ningún gasto económico, solo necesita de nosotros. Entonces, en el transcurso del tiempo de nuestra hora fantástica, les voy a ir contando más detalles de la varita fantástica. Mejor dicho, o sea, tenemos que estar ahí súper conectados porque vamos a quedar con la expectativa, pero con esas pistas que sabemos nos pueden ayudar a entender cuál puede ser esa varita fantástica. Entonces los invitamos a todos para que en la sección de comentarios de esta transmisión ustedes nos escriban cuál creen que puede ser esa varita fantástica para potenciar el desarrollo del lenguaje y que también nos permita a los papás, a las mamás, a los tíos, a las tías, a todas las personas que están conectadas con este tema, pues tener actividades que realmente
favorezcan ese proceso, porque justamente es un tema que inquieta, que en la actualidad tiene muchas preguntas por parte de los cuidadores y que a lo largo del programa pues vamos a resolver. Pero antes de entrar en materia, pues nuestros acostumbrados avisos parroquiales, que son muy importantes para que logremos el desarrollo de este curso. Recordarles a todos los cuidadores que se están haciendo el proceso de certificación que tenemos hasta el mes de diciembre para finalizar. Son 9 módulos. Empezamos el módulo número 5. Ya fue habilitada la evaluación del módulo 4 que terminamos la semana anterior. Entonces es muy importante que ustedes se vayan poniendo al día. Ya estamos entrando prácticamente en la recta final. Cualquier duda, cualquier inquietud lo pueden hacer a través de nuestra línea de WhatsApp o a través del correo de la Hora Fantástica, horafantástica@fan.org.co. También recordarles que el acceso a nuestra plataforma Aula Virtual FAN es un requisito para realizar el curso. Hay muchas personas de ustedes que seguramente no están siguiendo el curso, que solo siguen el video, pero quienes quieran tener el proceso de certificación es importante que ingresen a la plataforma y realicen las actividades que allí se presentan. Recuerden ingresar con su nombre, con su número de cédula, documento de identidad en la casilla usuario y contraseña y buscar el módulo en el cual vamos desarrollando la actividad. Recuerden que empezamos el módulo número 5, así que no tenemos excusa para que avancemos, para que nos certifiquemos y para que sigamos aprendiendo de la mano de todos estos profesionales que nos acompañan cada semana. Los invitamos a que nos dejen también en la sección comentarios desde donde se conectan, cuál es la información que quisieran conocer y preguntarle a nuestra invitada, a la profesora María Tatiana Ramírez Lozano, que es fonoaudióloga, una experta en este tema y apasionada de verdad de la fonoaudiología, y creo que nos va a transmitir ese amor por este tema que es de gran relevancia. Y antes de irnos casi a nuestro primer corte, María Tatiana, vamos a dejarles como un pequeño abrebocas, porque justamente, como lo decíamos, uno de los primeros, digamos, ámbitos que se empieza a desarrollar en los seres humanos es el lenguaje. A veces no somos conscientes de ello. O sea, el lenguaje tiene gran importancia en la vida de los seres humanos. ¿Cómo podríamos definir el lenguaje? Mira, el lenguaje para nosotros es una facultad del ser humano que nos permite comunicarnos y que este lenguaje como tal viene instaurado desde el proceso de la concepción. Es decir, que desde los procesos del embarazo nosotros estamos teniendo procesos para empezar a instaurar en nuestros niños procesos comunicativos y del lenguaje. El lenguaje de igual manera está asociado a los procesos del pensamiento, entonces son 2 elementos vitales para el proceso de desarrollo desde los 0 meses y antes del nacimiento para el desarrollo de los niños coherentemente con su bienestar. Entonces, como tú lo dices, no es menos importante que cualquiera de los otros que vamos viendo en desarrollo, como son áreas motrices, sociales, más cognitivas, sino es un elemento que permite como hilar todos esos procesos en el pequeño y permite que obviamente él tenga un desempeño y un desarrollo esperado o típico para cada una de las etapas de su vida infantil. Mejor dicho, tenemos ya una muy buena base para dar entonces inicio a este módulo número 5. Vamos a ir a nuestro primer corte comercial. Los invitamos a dejarnos sus comentarios, sus preguntas en la sección comentarios de esta transmisión. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle me gusta a esta transmisión y compartirlo en sus redes sociales para que muchas más personas aprovechen este gran contenido de valor que tenemos para todos ustedes. Vamos entonces a nuestro primer corte y ya regresamos. Enamórate de dar alegría. Es como una chocolatina gigante. Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez, FAN. Abuela, tú eres una ignorante. ¿Por qué? Porque tú me ignoras. Enamórate de dar amistad. Es la levadura para el corazón.
Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez, FAN. Te invitamos a poner en práctica estas recomendaciones para que aprendas a disfrutar el juego en casa. Todos los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando. Pasar tiempo jugando con los niños nunca será tiempo perdido. Este es un mensaje de FAN Fundación. Enamórate de dar abrazos. Calientan el alma y avivan la inteligencia. Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez, FAN. Estamos de regreso con La Hora Fantástica. Y regresamos a nuestra Hora Fantástica, un programa de la Fundación de Atención a la Niñez FAN, hoy con María Tatiana Ramírez, hablando acerca del desarrollo del lenguaje. El primer tema que nos va a dar, digamos, una base fundamental para saber y comprender cómo es, cómo funciona, por qué es tan importante en la vida de los seres humanos, por qué debemos potenciarlo desde la primera infancia. Y ahorita decíamos, Tatiana, que íbamos a tener una varita fantástica para promover ese desarrollo del lenguaje. ¿Será que esa varita la podrán utilizar los adultos? Claro que sí, la pueden utilizar los adultos y cuando ellos hagan buen uso de ella será mágica para esos pequeños a los cuales les están ayudando con esa varita. No, mejor dicho, o sea que punto a favor, la varita también la pueden utilizar los adultos. Muy bien. Correcto. Bueno, entremos en materia y te voy a plantear una serie de preguntas que nuestros oyentes a lo largo de esta semana dejaron en nuestro chat, dejaron en el foro de Aula Virtual FAN y justamente tiene que ver con esas inquietudes propias de los cuidadores, de esa mamá que tiene su bebé pequeño y que no sabe por qué todavía no habla, que tiene 3 años y tiene cierta forma de conversación muy particular, o del niño que habla mucho pero no se le entiende. Mejor dicho, aquí tenemos todo tipo de inquietudes y una de ellas es verdad que aunque los niños todavía no hablen, ya entienden. ¿Cómo puedo estimular su lenguaje? Y no sé si podemos empezar como a hablar de lo que va pasando en cada fase de ese desarrollo del lenguaje. Claro que sí, María Angélica. Entonces, en primer lugar, es importante saber que el desarrollo del lenguaje empieza desde la comprensión. O sea que es muy apropiado lo que nos pregunta allí esa mamita, porque efectivamente pensamos que la producción es el primer proceso que se ve del lenguaje y que si el niño no habla, no comprende. La verdad es que primero comprendemos y posteriormente desarrollamos los procesos de producción del lenguaje. Es decir, que siempre los niños tienen herramientas de comprensión y tienen otros elementos para expresarse, la parte gestual, la visual, el movimiento corporal, que no necesariamente es la producción. Entonces, por ejemplo, si empezamos a hablar de los muy pequeñitos en ese primer trimestre, porque en este primer año de vida, si vamos a hablarlo así, tenemos 3 o 4 trimestres que están trabajando los niños en desarrollo, es decir, que cada 3 meses estamos viendo un cambio significativo en su lenguaje. Entonces, si vemos este primer trimestre, por ejemplo, de 0 a 3 meses, podemos encontrar un pequeño que se sorprende cuando hay ruidos repentinos, que llora y grita, pero ese llanto y ese grito es una intención inicial por poder obviamente resolver necesidades básicas como la alimentación, como el cuidado y hasta el cariño que él requiere en ese primer trimestre de su infancia. Obviamente él empieza a reaccionar a estímulos visuales, empieza a reaccionar a estímulos auditivos y empezamos a ver procesos de relación directa, sobre todo con la mamá. La mamá en ese momento es el agente más importante porque obviamente fue ella quien lo tuvo a él en el vientre y la recordación de ese pequeño está dado por
los sonidos de la voz materna, la identificación de esa voz materna. En procesos en donde no está la mamita todo el tiempo, el cuidador se convierte en ese agente que está todo el tiempo haciendo la estimulación. Entonces allí esta mamá nos pregunta, bueno, ¿y cómo puedo estimular ese lenguaje? Muy importante es la expresión, es decir, que ese cuidador, esa mamá o ese papá que está con ese bebé debe conversar constantemente con él, contarle historias, como si estuvieran hablando en una representación y como si él estuviera respondiéndole a cada uno de esos procesos. A veces nosotros miramos a los bebés y vemos como que ellos parpadean, como que ellos abren y hacen expresiones gestuales, es precisamente porque ellos están identificando esos estímulos visuales y auditivos que están en el primer trimestre. Entonces, esa voz un poco amorosa que se está dando en ese primer trimestre de parte de la mamá o del cuidador es vital. Ojo allí, mis queridos padres y cuidadores. Voz amorosa, no entrecortada, ni hablando con palabras que no corresponden, porque a veces los papitos confunden hablar con amor a hablar no claro, hablar de forma como que entre comillas allí un poco no inteligible, no clara. Y eso para el niño Como es ese cochichito así, que es así como tan niño, ¿cierto? sí, como muy pechichona, sí, Sí. es correcto. Entonces podemos hablarle con amor, con una voz muy suave, una intensidad baja, pero muy claramente. Eso es muy importante desde el principio, porque obviamente allí lo que está pasando, pues obviamente es que él está captando todos esos sonidos del lenguaje que deben llegar de manera clara. Si entramos un poco más allá y hablamos de los bebés de 3 a 6 meses, estos bebés entonces ya empiezan a tener un llanto diferencial en el sentido en que ellos pueden entender o dar a entender que ese llanto es de hambre o es de dolor o es de incomodidad. Entonces la mamá empieza a identificar ese llanto distintivo que casi que entre los dos empieza a haber esa relación para poder clarificar qué es lo que quiere el bebé. Gira la cabeza ya en busca del sonido, entonces él empieza a hacer rotación de su cabeza, empieza a manejar lo que nosotros conocemos como balbuceo, que es como ese juego vocálico de ba, 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 ba. Empiezan esos juegos que él se empieza a retroalimentar auditivamente, escuchando esos sonidos, reacciona cuando oye la voz de alguien, sobre todo la de su mamá o de las personas cercanas a él, entonces diferencia esas voces familiares, empieza a mirar un poquito los objetos y es cuando empieza a llevarse todos los objetos a la boca, a morderlos, a succionarlos, a tenerlos allí como para probarlos. Ese es un elemento importantísimo que ellos tienen de exploración, entonces es un elemento clave. A veces algunos papás o mamás dicen, no, pero es que no te lleves eso a la boca, eso no se come, entonces hay que empezar a manejar juguetes y materiales que sean fáciles para él, para que pueda morder. Entonces podemos encontrar jugueticos de espuma, de goma, de caucho suave, que le va a ayudar a él a manejar o a ella esos elementos específicos y empiezan a aparecer con mucha claridad los sonidos de las vocales. Entonces el A, O, U, y si tú empiezas a conversar con ese bebé, generalmente él te va respondiendo A, U, O. Esa protoconversación o ese estilo de conversación es ya un inicio de ese proceso del lenguaje que hay que seguir estimulando. Si llevamos Tatiana, más, dime. Aquí hay un aspecto clave que quisiera resaltar y no dejar pasar por alto, y es que como que estas fases iniciales del lenguaje están muy sujetas como a esa comprensión, pero expresión desde el cuerpo, ¿cierto? Como desde la reacción de los estímulos. Es decir, que en definitiva los niños, así no hablen como nosotros consideramos, estamos produciendo el lenguaje, ya hay una producción del lenguaje en esos gestos, en ese llanto, en esa reacción ante un estímulo.
Claro, sí, señora. Ahí es importantísimo saber que todo lo que nosotros les demos, les digamos, le expresemos o les narremos a los niños, ellos los van captando y lo van comprendiendo. Solamente que su expresión no es como la nuestra en esta edad, en forma de palabras, sino son puramente sonidos, expresiones gestuales, el abrir mucho los ojos, el mover las manos, el hacer movimientos hacia donde se está hablando. Solamente con que tú empieces a hablar a un bebé y el bebé te mire y empiece a seguir la cabeza que tú estás haciendo, empieza a hacer el seguimiento, ese ya es un proceso súper importante porque estás dando a conocer que él está haciendo el seguimiento de lo que tú le estás diciendo. Entonces, en esta etapa se denomina una etapa prelingüística. Estos meses iniciales antes del primer año es justamente por eso, porque es el prelenguaje, pero el prelenguaje está acompañado de la gestualidad, de toda la expresión facial, del movimiento corporal y de otros elementos que son asociados, como el llanto y la sonrisa. Aquí la sonrisa es súper importante porque esa sonrisa empieza a partir de los 6 o 7 meses a ser intencional. Entonces él ya sonríe por placer, ya sonríe por agrado y encontramos entonces más adelante que esos elementos que se van empezando a señalar van empezando a cambiar la actitud de ese pequeño. Llora porque no le gusta, se ríe porque le agrada, solicita ya los objetos, ya identifica y tú le puedes decir, muéstrame los ojitos, así hacia los 10, 11, 12 meses, muéstrame dónde están la boquita, muéstrame la nariz y él ya empieza a manejar ese proceso. Muy importante aquí recordarles que el proceso de estimulación está en nosotros, no en otros elementos externos como a veces hemos visto de tecnología, la televisión, el celular, no son entonces elementos para la estimulación, no son estímulos adecuados para los bebés, son los gestos reales, la persona que está allí y el elemento que está trabajando constantemente. Aquí como para ir cerrando un poco la idea, siempre, siempre debemos tener el contacto visual. Siempre al hablar al niño hay que mirarlo y hacerle la gesticulación, el movimiento de las manos, de los ojos, para que él empiece a comprender qué está pasando y así pueda dar una respuesta coherente a lo que nosotros le estamos diciendo. Y eso es muy importante, Tatiana, porque justamente y desafortunadamente en la actualidad los niños están siendo educados o acompañados por lo que es niñeras digitales, o sea, las tabletas, los dispositivos móviles. Y justamente hablábamos hace poco en otro espacio que decíamos, los niños están adquiriendo como ciertas formas de entonación de las palabras que uno dice, eso parece una película, parece como el cómic, porque son como formas que vienen adoptando precisamente por la sobreexposición que tienen a la televisión, a los contenidos de redes sociales, entonces como que se pierde esa identidad también conversacional, uno se habla como mexicano, parece venezolano, es una mezcla de ambas, entonces uno dice, bueno, definitivamente aquí hay algo que no estamos haciendo bien, nos estamos pasando el límite de ese acompañamiento y estamos dejando a los niños muy solos y sobreexpuestos a este acompañamiento tecnológico. Es correcto, y nosotros hemos tenido ya consultas justamente por estas deficiencias que se vienen desde muy temprana edad, sobre todo con expresiones que no son nuestras, frases que no corresponden a lo que nosotros esperaríamos ver en un niño y a veces hasta palabras que ellos ni siquiera entienden, pero como son muy, muy naturales y constantes en los programas que ellos visualizan o en las series que evidencian, pues allí se pueden ver rasgos de pronto de agresividad, rasgos de pronto de elementos que no son tan amorosos para la familia y que no son coherentes ni son buenos para los niños en este momento. Entonces, por eso la televisión y el celular no son buenos procesos. Hemos encontrado, por ejemplo, programas en el celular en donde no se habla claro, sino se habla como por claves. Y eso los niños lo aprenden a manejar así y obviamente impide que tengan un buen proceso en su desarrollo del lenguaje. Bueno, Tatiana, vamos entonces a nuestro siguiente corte comercial. Este tema de verdad que está muy interesante, por aquí hay muchos comentarios en el chat y eso nos encanta. Y queremos seguirlos invitando a todos ustedes, queridos cuidadores, que nos cuenten acerca de qué experiencias tienen con el lenguaje, cómo ven este tema en la vida de sus niños, si soy profesora, si soy mamá, qué tan cerca está
esta información de lo que viven en la vida diaria y así sigamos construyendo y aprendiendo de esta gran invitada. Vamos entonces al corte y cuando regresemos, Tatiana, te tengo 2 preguntas que son determinantes porque definitivamente creo que aquí está la clave de estos programas. Vamos entonces a nuestro corte y ya regresamos. ¿Qué es este desorden? Isabela, ¿cuántas veces te he dicho que recojas tus juguetes? Todo el día yo estoy limpiando y organizando la porque no me ayudas. Mami, no me grites. Yo no te estoy gritando. ¡Emiliano! ¡Emiliano! Esta muchachita, hombre. Aquí tengo a Martín Moreno, el que quita lo malo y pone lo bueno. Soy Luz Amalia Botero, directora de FAN Fundación. Estamos inaugurando canales, estamos haciendo todo lo que podamos para llegar a ustedes, para llegar a las familias de una forma novedosa, de una forma alegre, de una forma donde todos nos podamos ver. Les tengo una invitación a cada uno de ustedes. Necesito que busquen en YouTube FAN Fundación Medellín. Abajo dice suscribirse y le dan un clic ahí. Luego le dan el like a ese video que les enamora, que les gusta y lo van a compartir. ¿Con quién? Con su familia, con sus mamás, con sus vecinos, con esa señora que lo necesita tanto porque todavía es un poquito agresiva con sus hijos. Hagan lo suyo. Espero que este canal sea para ustedes una herramienta pedagógica que les permita de verdad llegar donde tienen que llegar, tanto con el conocimiento como docentes, como psicólogas, como nutricionistas, como con ese amor tan grande que irradian en cada niño, que lo podamos ver reflejado en nuestro canal, el canal de todas ustedes. FAN Fundación Medellín, suscríbase y dele like. FAN Fundación contribuye para que las niñas y los niños crezcan sanos, inteligentes y felices. Y regresamos a nuestra hora fantástica, un programa de la Fundación de Atención a la Niñez. Hoy hablando acerca del desarrollo del lenguaje y ya en esta parte del programa, María Tatiana nos ha dado como unas pistas de lo que puede ser esa varita fantástica para potenciar el desarrollo del lenguaje. Resulta que aquí hay 2 preguntas que nos quedaron del bloque anterior que no podemos dejarlas por fuera y justamente tiene que ver con una percepción que tienen muchos cuidadores y una de ellas nos dice, mi niño tiene 9 meses y aún no dice ninguna palabra, ¿cierto? O por el contrario está el niño que sí, a esa edad dice muchas cosas. ¿A qué edad el niño debe decir la primera palabra? ¿Eso está estandarizado? ¿De qué depende? Bueno, esa pregunta es muy interesante porque es una consulta que nos hacen constantemente en el proceso en fonoaudiología y es por qué mi niño no habla o por qué no está diciendo palabras como otros niños. Si en este caso como este bebé que tiene 9 meses, efectivamente hay unos estándares, por decirlo así, unos niveles de desarrollo que nos permiten encontrar unas etapas y unas edades para tener ese proceso. Hacia los 12 meses, los niños empiezan ya a decir sus primeras palabras. Entre ese trimestre de 9 a 12 meses, vamos a encontrar niños que ya empiezan a decir palabras muy conocidas, como la mamá, pero no es una mamá como nosotros lo indicamos, sino de pronto es un mamá, 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 que luego va reduciendo un poco más
unisilábicamente y ya va encontrando una mamá, o empieza a un papá, papá y luego reduce a un papá, o a un tete, tete y luego reduce a un tete. Entonces, en ese trimestre, entre los 9 y 12 meses, se finaliza lo que nosotros denominamos la etapa prelingüística y empieza la etapa lingüística a partir de los 12 meses. Obviamente depende el desarrollo del niño, la estimulación que haya tenido, ese trabajo que hayan hecho los papitos y los cuidadores durante todo esos 0 a 12 meses. Puede ser que algunos niños digan más rápido algunas palabras y otros de pronto se demoren un poquito, pero la idea es que en ese trimestre ya debemos empezar a escuchar palabras muy sencillitas, pero ya con una intención específica. Entonces ahí es cuando empiezan a verse algunos bebés que dicen papá primero, otros dicen mamá primero, porque es dependiendo ese cuidador que está con ellos. El papá, cuando está también cerca, es el que empieza a hacer esa estimulación, y tú ves algunos papás y mamás que empiezan primero mamá, 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 u otros papá, papá. Ese tipo de estimulación y de trabajo que se está haciendo es importante. Entonces, la actitud, la intención que yo tengo con ese bebé todo el tiempo hace que él tenga la necesidad de comunicarse conmigo y expresar. Eso es importantísimo y lo resalto aquí de forma muy cortica, y es: no interpreten lo que los niños quieren decir, permitan que ellos lo digan, porque si tú le dices, ay, tú quieres decir mamá, entonces no lo dejaste expresar, y eso significa que él no va a querer hablar, porque todo lo están interpretando, todo se lo están diciendo. Entonces, no, permite que él diga qué quieres, qué necesitas, a quién llamamos, a la mamá o al papá, y que él pueda hacer la producción, porque a veces encontramos papitos o mamitas que hacen la producción por ellos o los interpretan, y los niños no tienen la necesidad de producir palabras. Entonces, pasan los meses y los papás siguen haciendo interpretación y los niños no hacen producción. Ya Entonces, está relajado ahí esperando que le claro, digan cosas. sí, no lo necesita. Entonces allí es importante, él comprende perfectamente, pero si el papá y la mamá interpreta todo, pues no le van a dar la oportunidad de expresarse. Totalmente. Y Tatiana, acá hay algo que señalas muy importante, y es que justamente es ese acompañamiento el que también determina quizás esas palabras iniciales que debe pronunciar el niño. Muchos papás tienen como esa discusión, ¿no? Es que ¿por qué dijo primero mamá? ¿Por qué dijo primero papá? Pero aquí hay una razón fundamental, y es quizás quién ha estado más cercano, quién ha propiciado como esa experiencia de contacto que lo lleva a decir papá primero o mamá primero. Pues finalmente es un asunto propio como de la estimulación, no es un asunto afectivo que no es que quiere más al papá, quiere más a la mamá. Quizás es como por la cercanía y lo que ha escuchado, que se le familiariza más llegar a ciertas palabras. Aquí tenemos una historia que justamente también nos deja una de nuestras cuidadoras, y que seguramente muchos papitos, abuelitos que nos están escuchando se van a identificar. Y dice que su bebé era muy hablador porque siempre le daba uvillas o uchuvas cuando era pequeño. O sea, le atribuyen a la uchuva como una propiedad muy importante para ese desarrollo del lenguaje. ¿Será que la varita que vamos a tener hoy tiene que ver algo con lo que uno come? O sea, se potencializa porque estoy comiendo uvitas, uvas, uchuvas. ¿Qué tanto tiene de relación con nuestra varita fantástica? En relación a eso, la varita fantástica no tiene un trabajo directo con las uvitas ni con las uchuvas. Básicamente, la alimentación es muy importante en el desarrollo de los niños, porque obviamente les favorece y les ayuda en su proceso nutricional, les ayuda a tener un gasto energético coherente, pero no porque yo coma algún tipo de alimento particularmente o una fruta particular, voy a hablar más o voy a hablar menos. Esos son algunos de los mitos que se tienen alrededor del desarrollo, y que en ese sentido la alimentación es otro elemento importante para el desarrollo, pero no es a través del cual se da la expresión oral o el habla. Entonces, las uchuvas seguramente y las uvitas le van a ayudar mucho para su nivel nutricional, pero no para que hable más o menos. Entonces, la varita mágica no tiene relación directa con la alimentación. Muy bien, o sea, mito
mejor dicho, tumbada, como se dice, no es por ahí el asunto. Bueno, Correcto. hablemos ahora, Tatiana. Bueno, y antes de entrar en esta parte que es muy importante, queremos invitarle a todos nuestros oyentes, a todas las personas que siguen esta transmisión, como lo decía nuestra directora Luz Amalia, a quien también le damos un saludo muy, muy especial, no nos ha podido acompañar en las últimas transmisiones, pues por asuntos también de orden administrativo, pero a todos los cuidadores que siguen este programa les manda un abrazo muy, muy especial. Sabemos que ella está también en sintonía del programa y ella nos hacía una invitación de suscribirse al canal de YouTube Fan Fundación Medellín. La idea es que ustedes allí le den like a los videos, nos visiten, compartan el contenido porque queremos seguir creciendo en esta gran comunidad de aprendizaje, llevando estos contenidos de valor con profesionales, con expertos que nos permitan formarnos como cuidadores de la primera infancia. Hablemos ahora, Tatiana, de esa etapa importante, el primer año de vida, esos primeros años de vida que, mejor dicho, marcan la pauta en todo. ¿Qué ocurre en el lenguaje en esos primeros años de vida, del 1 a los 6 años? Muy bien, esta parte es clave porque entonces les contaba que de 0 a 12 meses estábamos en una etapa prelingüística, o sea, estábamos preparándonos para el lenguaje, que aunque comprendemos muy bien y trabajamos muy bien el proceso, ya aquí entramos a lo lingüístico. Entonces, a partir de los 12 meses pasamos al lenguaje. Eso quiere decir que el niño ya produce efectivamente expresiones y ya empieza a asociarlas a eventos, a acciones, a situaciones. Antes se ayudaba mucho de la corporeidad, de la gesticularidad, pero en este caso ya es el lenguaje hablado con el cual él se va a comunicar. Entonces aquí empezamos a encontrar palabras como el toma, como el dame, como el tete, empieza a hacer ya acciones, escenas, por ejemplo, para hablar por teléfono, para tomar el café. Entonces ya ustedes ven allí los elementos didácticos que hay que empezar a trabajar con los niños para que ellos empiecen a tener la posibilidad de conducir un carro, por ejemplo, que entonces esas acciones ya empiezan a darse y empiezan a ser asociados con lo que nosotros llamamos onomatopeyas, que pueden ser onomatopeyas de animales o de elementos. Entonces el run, run, ¿cierto? El guau, guau del perro, el miau del gato. Esos sonidos que ya son producciones, son elementos súper importantes que debemos empezar a trabajar. Ya ellos tienen un nivel de palabras, por lo menos de 50 palabras funcionales que van asociando. Ya no es solo mamá, papá, tete, sino ya tienen otras palabras que están asociadas al proceso. Ya comprenden algunos adjetivos como el feo, el sucio, el grande, el pequeño. Ya hacen acciones y saben para qué se usan las cosas. Entonces, seguramente si alguno de ustedes le dice, bueno, ¿para qué es la cuchara? Él va a hacer la acción de comer, ¿cierto? ¿Para qué se usa esto? Entonces el cepillo de dientes y él ya empieza a hacer la acción de mover el cepillo para lavarse los dientes. Entonces, esos elementos y esas expresiones ya se empiezan a dar. Son expresiones muy espontáneas que se empiezan a dar en acciones que son cotidianas para los niños. Pero si ya entramos un poco más allá y tenemos un pequeño de 2 años que está haciendo la transición un poco más hacia el tercer año, ya encontramos un vocabulario más amplio. Ya tenemos, por ejemplo, el manejo de los pronombres, el yo, el tú, o de los posesivos que a veces son tan difíciles con los pequeños, con el mío. Esto es mío, eso es tuyo o esto es tuyo, ¿cierto? Entonces, esos posesivos son importantes. Ya tenemos instrucciones que ellos empiezan a hacer porque conjugan palabras y forman frases pequeñitas como dame agua, quiero tete, juguete mío, para mí. Hay algunos elementos que están dados ya específicamente con sonidos como la P, la T, la K, y esas oraciones empiezan ya también a transformarse en algunas preguntas. Él ya puede responder, ¿dónde está la mamá? ¿Cuándo llega la mamá? El proceso ya de comprensión se complejiza y él ya tiene un elemento mucho más clave para poder identificar algunos elementos de proceso en ese momento. Si ya entramos hacia los 3 años, más adelante, hacia los 5, los niños ya tienen expresiones más claras, tenemos un acompañamiento más claro con el concepto. Decía María Angélica al empezar,
la nominación, en darle nombre a las cosas. Ya ellos pueden hablar de las cosas sin tenerlas ahí enfrente, entonces ya te pueden contar situaciones que pasan. Y entonces si es un pequeño que ya está en el centro educativo o en el jardín, ya él te va a contar qué pasó con el amigo, qué comió, dónde estaba la profe, qué hizo y demás. Entonces ya expresa elementos del lugar, de las acciones, maneja conceptos básicos, el arriba, el abajo, el afuera, el adentro. Y aquí hay algo muy importante y es, ya forma frases entre esos 3 a 5 años que son coherentes, pero podemos ver que hay algunos sonidos que todavía no están completamente estructurados. Entonces podemos encontrar niños que en esta franja todavía hay palabras que se les dificulta. Las palabras con la R, las palabras con las combinaciones, bla, bla, bla. Entonces, digamos que aquí empiezan a simplificar un poco las producciones que hacen, a incrementar o ampliar su vocabulario, es decir, las palabras que están diciendo, y van perfeccionando en cada proceso cada una de sus oraciones y cada uno de los elementos que están diciendo. Obviamente, todo se da a la exposición que nosotros les demos. Ellos enriquecen su vocabulario de acuerdo a lo que vivan en su ambiente, a lo que los padres, cuidadores o ya aquí los profesores puedan empezar a darles a ellos los diferentes temáticos de los animales, los transportes, las frutas, los colores, las canciones. Entonces, todos esos elementos enriquecen todo el proceso. Temas que son de gran interés, obviamente, para los niños y que pues dejan y revelan que es un proceso realmente gradual, natural, que no podemos preocuparnos porque, como lo decías, depende de muchos factores, depende de la estimulación, depende también de sus características genéticas, del ambiente, o sea, hay muchos aspectos que confluyen en ese desarrollo del lenguaje. Vamos a ir entonces, Tatiana, a nuestro siguiente corte comercial y cuando regresemos vamos a seguir profundizando en lo que ocurre durante estos primeros años de vida y a ver si descubrimos cuál es esa varita fantástica para potenciar el desarrollo del lenguaje. Ya regresamos. ¿Sabías que cuando leemos aprendemos muchas cosas? Leamos cuentos todas las noches que nos permitan imaginar, fantasear para tener un lindo sueño. Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez FAN. ¿Por qué es importante el juego en la primera infancia? Promover el desarrollo de la creatividad. La imaginación es esencial en el desarrollo de los niños. No olvides fomentarla con calidad de interacciones. Organiza paseos al parque, a comer, a hacer deporte, ir al teatro, visitar las bibliotecas y ludotecas, pintar. Una sencilla tarde de juego en casa con amigos generará un ambiente diferente para tus hijos. Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez FAN. ¿Sabías que me gusta dibujar? Vamos a pintar con colores, crayolas, pintura, tizas y pongamos en nuestras creaciones un toque mágico. Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez FAN. ¿Quieres potenciar el desarrollo de tu niño? Canta, juega, ríe, utiliza actividades para explorar y construir experiencias con todos los sentidos. Permite que tu niño tenga contactos con materiales de texturas suaves, blandas, duras, que estimulen sus sentidos. Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez FAN. Estamos de regreso con La Hora Fantástica. Y continuamos con nuestra hora fantástica. Un saludo muy, muy especial a todos los agentes educativos del municipio del Bagre que se conectan, que sabemos que están muy, muy en sintonía de nuestro programa, todas las familias, el municipio de Remedios, en los distintos municipios, aquí en Antioquia, en Córdoba, donde llega la señal de nuestra emisora y de nuestro canal de YouTube. Un saludo muy, muy especial para ellos y de verdad que nos complace muchísimo que sean parte de este gran ejército de cuidadores para la primera infancia. Bueno, Tatiana, este tema está muy interesante y estamos haciendo un viaje
por esos momentos claves en el desarrollo de los niños. Sigamos hablando de lo que ocurre en esos primeros años de vida. Y para ello tengo aquí una pregunta que creo está muy perfecta para esta franja de edad en la cual vamos a hablar. Y es una mamá que tiene su hijo en el centro infantil y dice que le preocupa porque no pronuncia bien algunas palabras, especialmente las que tienen la R y la T. Entonces el niño dice como quiero agua, ¿cierto? No es capaz como de pronunciar la R o lápido por decir rápido. ¿Qué podemos decirle a esta mamita y a otras que seguramente se identifican con este caso? Bueno, aquí es importante mirar la edad del niño. La mamita aquí no nos indica la edad, pero podemos contarle algunas cositas. Por ejemplo, el fonema que se adquiere o el sonido que se adquiere en último momento en el desarrollo en los niños es justamente la R y la R. Entonces, eso hacia los 5 o 6 años, estamos viendo que los niños ya están haciendo producción de la R y de la R. Es decir, que antes de esa edad no sería una deficiencia que él tuviera una dificultad para pronunciar ese sonido. Después de los 5 o 6 años ya podemos hacer la exigencia de que él tenga ese producción o ese proceso. La T, si es un sonido que se adquiere más temprano, la T se está adquiriendo hacia los 3 años o antes, dependiendo cada uno del proceso de estimulación. Querría decir que si yo tengo un pequeño de 3 años, 4 o en adelante y no puede pronunciar la T, ya tenemos una deficiencia, porque este niño ya debería tener un desarrollo de esos sonidos. Entonces, los sonidos del lenguaje se adquieren a unas edades específicas. Generalmente lo importante para nosotros es que sea clara su expresión. Hay algunos elementos que nos permiten identificar rápidamente si mi niño está en la etapa ideal o no, sobre todo cuando estoy con otros niños de la misma edad y yo veo que otros niños tienen mejor expresión oral que el mío o que tienen una producción más clara que mi hijo. Entonces, en ese sentido, es un primer elemento que me puede ayudar a identificar que allí hay un proceso importante. Y si allí no se está dando ese proceso, necesito consultar con el especialista, que es el fonoaudiólogo, para que él nos indique a través de una valoración si se necesita y se requiere un tratamiento para que el niño pueda superar ese proceso y mejorar la producción. Pero sí es súper clave que se atienda a tiempo, porque eso le permite que el niño tenga un desarrollo normal y que no tenga otras dificultades u otras deficiencias que pueden pasar si yo no le tengo una atención a tiempo. Entonces, si tengo un niño de 8 años que ya está fuera de su primera infancia, obviamente tenemos una deficiencia gigante porque es un proceso que debió darse entre su etapa correspondiente. Importantísimo, es decir, que es un proceso natural hasta antes de los 6 años. Si ya después de esa etapa persiste esa pronunciación, pues ya es clave que el cuidador, que el papito en el control de crecimiento y desarrollo o con el pediatra o con el médico de familia, pues aborde este tema para que tenga una mejor orientación. O sea, hay que estar totalmente vigilantes de lo que pasa en los niños porque a veces naturalizamos estas conductas o estas palabras y es que se ve muy chistosito, como lo dice, y repítelo otra vez que le suena muy gracioso. O sea, no, realmente aquí hay un sentido mayor y tenemos que tomar acción cuando estamos por fuera de ese tiempo indicado. Hablemos ahora, Tatiana, como de este último bloque de años, ¿cierto? De esos primeros 6 años, ¿qué ocurre? O sea, mejor dicho, empieza como un crecimiento acelerado del vocabulario. O sea, uno dice, realmente es donde uno evidencia como ese avance y esa evolución en el vocabulario, en la adquisición de palabras, en la construcción de frases. O sea, creo que es el desarrollo, mejor dicho, principal en toda la vida del ser humano. Sí, es un periodo muy crítico, es súper importante porque es el momento en donde los niños son como, entre comillas, esponjitas que absorben todo y van asimilando cada uno de los procesos que ellos van teniendo en exposición. Entonces, al tener tanta relación con la interacción, con estar con el otro, con socializar, pues obviamente allí hay elementos claves de manejo específico que son efectivamente los padres, los cuidadores y esa
capacidad que él tiene de implementar muchos recursos para poder incrementar su vocabulario, su nivel conceptual y la interacción con el otro. Esos son 3 elementos claves que se necesitan y que se van ampliando gigante en esta etapa. ¿Por qué es tan importante además esta etapa? Porque es el paso antes de llegar a los 6 años al proceso de la lectoescritura, que es un elemento secundario a este lenguaje. Entonces aquí necesitamos encontrar ese impacto, esa riqueza, esa capacidad que tiene el niño para poder mejorar en los procesos del lenguaje. Y aquí yo siempre he dicho, con base en lo que vemos en casa y con base en lo que hablen los papás, también los niños hablan de ello. Entonces tú encuentras niños supremamente pilosos hablando, por ejemplo, de los dinosaurios, pero es porque el papá y mamá le leen libros de dinosaurios, conversan, ven películas y salen palabras raras y uno escucha el nombre de todos los dinosaurios, porque en ese momento ellos están adquiriendo todos los elementos del vocabulario que están en su ambiente. Entonces, allí hay unos procesos críticos de desarrollo y por eso es una etapa vital para poder estimular el lenguaje tanto en la comprensión como en la producción. Esa parte de los animales, digamos, como tema, es como un elemento diferenciador que también conecta mucho a los niños, como en ese interés por hablar, por comunicar, por dar su opinión frente a lo que piensa. Ahí sería determinante que en ese periodo que casi comprende la época preescolar de los niños que están en los centros infantiles, en la institución educativa, se potencie mucho como esa experiencia, entonces desde los cuentos, desde la música, porque el tema de los dinosaurios, sin duda, no conozco niño que no le encante hablar de los dinosaurios. Ahí se aprende, como tú dices, unos nombres absolutamente raros, los dice con una propiedad que uno dice, realmente, pues es muy valioso lo que ocurre cuando hay un tema que motiva y que convoca al niño. Sí, efectivamente, uno a veces se sorprende, porque 2 de los elementos importantísimos son, uno, los animales, entonces allí el amor por la mascota, amor por el dinosaurio, amor por todos los animales o seres vivos que están cerca de él, ¿sí? Y ya es como esa exploración a lo real, pero adicionalmente a cosas que no son cercanas, por ejemplo, el universo. Entonces tú ves los niños que se emocionan por la luna, por el sol, por los astros, por ver otras cosas, por las estrellas. Entonces, allí en ese momento, como tú lo indicas, son conceptos que se han apropiado también desde los centros educativos. Hablar sobre los animales, hablar de cómo es cada uno de ellos, hablar de qué pasa y qué hay fuera de la casa. Todos esos procesos los niños los van adquiriendo y van hablando de ellos constantemente. Entonces te van contando qué está pasando, por qué está hecho eso y te preguntan y te dicen, ¿tú sí sabías que los animales se llaman también vertebrados porque tienen huesos? Y es un pequeño de 4 o 5 años, pero eso lo vio en su centro educativo. Entonces allí es donde padres y cuidadores deben aprovechar esos espacios para continuar enriqueciendo ese lenguaje y hablar de cosas que van trabajándose en el centro educativo, en las instituciones educativas y en la casa, en el hogar. Por eso también cuando no hay expresiones correctas en el hogar o ellos escuchan en la televisión palabras raras, las producen muy naturalmente porque las tienen en su ambiente y a veces sabemos que no son correctas, pero ellos no lo saben, ellos están allí absorbiendo todo. Por eso es que hay que siempre estar muy vigilantes, como lo decías tú, trabajando con qué es lo que están escuchando, qué es lo que están oyendo y viendo los niños. Demasiado importante. O sea, ahí tenemos, yo creo que una pista y clave para poder acompañar de manera intencionada esos procesos, porque también ocurre que los niños van al centro infantil, van a la escuela y allí tienen la posibilidad de hablar con sus compañeritos, con la profesora, pero llegan a la casa y no tienen con quién hablar, porque el papá está ocupado en su celular, la mamá está haciendo los quehaceres de la casa, no hay quien converse con ese niño para estimular eso que aprendió o que reconoció en el centro infantil. O sea, esto tiene que ser un proceso continuo, no es tarea de la escuela, no es solo tarea de la institución educativa, es una tarea conjunta de todos los adultos. Sí, básicamente aquí necesitamos que en familia
se pueda hacer ese trabajo de estar en casa aprovechando los espacios importantes, la hora de la comida, la hora de acostarse, la hora del baño, para que se puedan conversar. Yo veía alguno de los videos que mencionaban hace un ratico y efectivamente esa niña que necesita expresarse y necesita decir cosas y la mamá que se va para otro lado, la abuelita que se va para otro lado, eso no lo podemos hacer. Necesitamos darle el espacio a esa pequeña para que cuente sus cosas, para que narre. Debemos escucharlos, eso es muy importante, escucharlos y poder ir a su diálogo para poder conversar de lo que está sucediendo. Entonces, es muy importante el diálogo en casa y es muy importante prestarle atención a lo que los niños nos están contando todos los días. Y en este maravilloso viaje que hemos hecho por estos primeros 6 años de vida, pues podemos reconocer también como todos esos momentos críticos, o sea, que realmente la evolución pasa rápidamente de un trimestre a otro, que creo que no hay nada más especial que un cuidador se disfrute como esa evolución del lenguaje, o sea, ver cómo adquiere más fonemas, cómo empieza a construir frases, que desafortunadamente por el día a día esto pasa desapercibido, pero es que aquí hay una riqueza maravillosa que yo creo que cualquier cuidador que nos esté escuchando dirá, no, pues yo me quiero sorprender con esto que va apareciendo en mi niño, porque realmente es muy asombroso ver cómo ese lenguaje se va estructurando. Me he dicho, Tatiana, aquí tenemos mucha tela para cortar en nuestra siguiente hora. Vamos entonces a nuestro corte comercial. Va a ser un cortecito un poquito más largo. Los invitamos a que hagan su pausita, que se estiren, porque regresamos con nuestra varita fantástica y con unas recomendaciones muy importantes para motivar y desarrollar el lenguaje en familia. Ya regresamos. ¿Qué es este desorden? Isabela, ¿cuántas veces te he dicho que recojas tus juguetes? Todo el día yo estoy limpiando y organizando. ¿Por qué no me ayudas? Mami, no me grites. Yo no te estoy gritando. ¡Emiliano! ¡Emiliano! Esta muchachita, hombre. Aquí tengo a Martín Moreno, el que quita lo malo y pone lo bueno. FAN Fundación contribuye para que las niñas y los niños crezcan sanos, inteligentes y felices. Soy Luz Amalia Botero, directora de FAN Fundación. Estamos inaugurando canales, estamos haciendo todo lo que podamos para llegar a ustedes, para llegar a las familias de una forma novedosa, de una forma alegre, de una forma donde todos nos podamos ver. Les tengo una invitación a cada uno de ustedes. Necesito que busquen en YouTube FAN Fundación Medellín. Abajo dice suscribirse y le dan un clic ahí. Luego le dan el like a ese video que les enamora, que les gusta y lo van a compartir. ¿Con quién? Con su familia, con sus mamás, con sus vecinos, con esa señora que lo necesita tanto porque todavía es un poquito agresiva con sus hijos. Hagan lo suyo. Espero que este canal sea para ustedes una herramienta pedagógica que les permita de verdad llegar donde tienen que llegar, tanto con el conocimiento como docentes, como psicólogas, como nutricionistas, como con ese amor tan grande que irradian en cada niño, que lo podamos ver reflejado en nuestro canal, el canal de todas ustedes. FAN Fundación Medellín, suscríbase y dele like.
Tú eres una ignorante. ¿Por qué? Porque tú me ignoras. FAN Fundación brinda herramientas para que los cuidadores de primera infancia fortalezcan sus labores de cuidado y crianza. Escucha, FAN Fundación Radio, la emisora en la que toda la familia podrá disfrutar de música, cuentos, formación de interés y mucha diversión. Sintonízanos en www.fan.org.co. Tenemos 24 horas de la mejor programación. FAN Fundación Radio, La emisora para cuidarnos en familia. Estamos de regreso con La Hora Fantástica. Y continuamos con nuestra hora fantástica. Esperamos que se hayan dado la pausita, que se hayan estirado, mejor dicho, que estén listos para este remate de programa que, mejor dicho, si la primera parte nos gustó, esta nos va a encantar, Tatiana, ¿sí o no? Claro que sí, por supuesto. Esto está muy, muy, muy maravilloso. Queremos darle un saludo muy especial a todos los agentes educativos que se conectan, que siguen en sintonía, desde Planeta Rica, desde El Bagre, Remedios, Yarumal, los agentes educativos de Buen Comienzo aquí en la ciudad de Medellín. Un saludo muy, muy especial a todos nuestros cuidadores que cada semana están fieles a la transmisión, a Grey Díaz, a Diana, a Belisaria, a todos ellos un saludo muy, muy especial. Recuerden que está habilitada la sección de comentarios para que allí nos dejen sus aportes, cómo les ha parecido este programa. Y Tatiana, por aquí me están preguntando por la varita fantástica. Mejor dicho, todo el mundo está a la expectativa. Y mira que justamente quien me hace esta pregunta es una mamita que está en gestación. Y me dice, Angélica, preguntarle a Tatiana si las mamitas que estamos haciendo el curso de cuidadores podríamos utilizar también esa varita fantástica, que si la pueden utilizar desde ya que el bebé esté en la barriguita. Claro que sí, claro que sí. Y les voy adelantando que esa varita fantástica la pueden usar desde la concepción. Sin embargo, si queremos hacerla específicamente, yo les doy un tip clave y es a partir de los 3 mesecitos de gestación podemos empezar a usar la varita fantástica. Y además lo podemos hacer 2 horas después de que la mamita se haya alimentado para que sea muy, muy funcional para el bebé y obviamente tenga el resultado que nosotros queremos. Entonces, claro que sí, la podemos usar. Bueno, hablemos ahora de varias preguntas que están muy relacionadas con eso que hablábamos hace un momento, de por qué hay niños que hablan más que otros, porque unos niños dicen hablan mucho, otros niños que más bien son poco expresivos en ese lenguaje oral, porque también hay una preocupación de que hay unos niños que empiezan a hablar primero que otros. Hay también un mito, no sé si es tan mito, de que las niñas hablan primero que los niños. Entonces, este bloque de preguntas, Tatiana, recoge un poco como esas inquietudes de los niños que hablan mucho, de los niños que hablan poco, de los que hablan primero, de los que hablan después. ¿Qué podemos decirle a nuestros cuidadores para que tengan también un poco de calma y puedan asumir este proceso de manera muy natural? Perfecto. Esa palabra que acabas de decir es una palabra clave, natural, natural y con tranquilidad. Uno de los elementos más importantes que señalamos cuando decimos si el niño habla mucho o habla poco, tiene que ver no tanto con el desarrollo como tal de si es niño o es niña, sino de la estimulación que se ha dado en casa. Nosotros vemos que hay niños que hablan bastante, pero porque han tenido interacción con cuentos, con libros, conversaciones con los padres todo el tiempo, el trabajo que se hace con involucrar palabras nuevas, juegos, diálogos, interacciones. Todos esos procesos hacen que el niño tenga un desarrollo del lenguaje mucho más rápido. Y yo les he dado unas etapas y unos procesos que nosotros esperamos encontrar en los niños en la producción y en la comprensión del lenguaje. Pero podemos encontrar que hay niños que antes de esas etapas logran
hablar muchas más palabras, nos sorprenden porque tienen un vocabulario bastante amplio, porque son supremamente claros en lo que dicen y es efectivamente por esa estimulación. A veces, por ejemplo, se dice, ¿será que las niñas hablan más que los niños o por qué hablan primero ellas o no? Allí es más un trabajo no por el género como tal, sino porque efectivamente ellas indagan más, de pronto ellas exploran más, preguntan más, y creo que eso lo mantenemos hasta la adultez, ¿cierto? Que somos más curiosas. Entonces, esa exploración de situaciones hace que las niñas tengan posibilidad de tener muchos más conceptos. Son además un poco más centradas en la atención y eso hace que conozcan más cosas y puedan expresarlas de mayor manera. Entonces, los cuentos, las narraciones, las descripciones y esos momentos que les contaba hace un ratito que son claves en la vida familiar, los podemos trabajar. Pero además, allí también en alguno de los videos que veía muy lindos hace un ratito, nos invitaban a lleve los niños al parque, esté con ellos, invítelos a salir. Entonces, todas esas experiencias hace que los niños tengan muchísimo más procesos de donde conversar y de hablar muchas cosas más que aquellos que de pronto nadie les habla, llegan a la casita y es una casita en silencio, donde no hay música. La música es un elemento clave, las canciones, el ritmo que se maneja en la música. No es gratis pues que en las instituciones educativas y en las escuelas se hagan aplausos, ritmos, movimientos asociados a las canciones, porque eso hace que integremos todo el desarrollo, la atención, la movilidad, el lenguaje, la comprensión, en solo un elemento de una canción. Entonces, ese proceso de manejar esos elementos son súper importantes. Si en casa solamente nos reunimos a cantar, ahí yo estoy haciendo un trabajo grandísimo en gesticulación, en movimiento corporal, en la expresión y en la claridad de la canción, en seguir el ritmo, por ejemplo, de lo que estamos diciendo, en seguir instrucciones, porque hay canciones que te dicen arriba los brazos, abajo los brazos, al lado de la cabeza, al otro lado de la cabeza. Esos elementos de seguimiento de instrucciones son súper importantes. Entonces, digamos que no es porque hablen más o menos, sino porque tenemos más y mejor estimulación. Pero tampoco tenemos que hacer un trabajo de sobreestimulación porque a veces pasa que hay papitos de pronto muy acelerados, que no están muy tranquilos y quieren que sea su hijo el mejor, el que más hable, el que más exprese, el que más comprenda y lo sobreestimulan con muchas cosas. ¿Y qué hace eso? Bloquea al pequeño. Entonces llega un momento en donde él ya no puede recibir más información y queda bloqueado y ya no hay posibilidad de más, entonces ya no sabe él qué hacer. Entonces, digamos que en la medida correcta, de la forma natural, de forma tranquila, en los espacios que generamos en familia y escuela, es lo ideal para poder dar el desarrollo y eso permitirá que naturalmente el niño vaya adquiriendo un lenguaje mucho más rico. Y aquí justamente ya para finalizar este bloque, Tatiana, aparecen como dos términos que son también relevantes en esta conversación, los amigos y los enemigos del lenguaje. O sea, si bien hemos identificado cosas que son interesantes, que apuntan a ese desarrollo, hay otras que no favorecen ese proceso. Hablemos un poquito de cuáles pueden ser esos amigos del lenguaje y esos enemigos también que van a incidir en que no haya un desarrollo tan natural y tan acorde a esas fases que tú nos has señalado. Correcto. Hay muchos elementos de amigos que hemos mencionado, como es conversar. Miren allí la imagen tan clara, el decirle a los niños las cosas claramente y mirándolos siempre a la cara, leerle los cuentos, estar haciendo juegos, por ejemplo, allí miren en la imagen, hablamos de juegos con títeres, de buena vocalización, de pasar el tiempo solo con el niño. Allí quiero resaltar en ese elemento donde se dice pasar tiempo exclusivo, y es que pasar tiempo exclusivo es que yo estoy con mi hijo o con mi niño allí. No estoy hablando por teléfono a la vez, no estoy con el celular, no le estoy dando la instrucción a mi otro hijo, no estoy hablando con mi esposo o compañero, sino que estoy solo dedicado a él. Es tiempo de exclusividad. Muchas mamás a veces me dicen, es que es tiempo de calidad y no de cantidad, y es correcto.
es ese espacio que yo tengo exclusivo para escucharlo y para identificar con él muchas cosas, pero allí hay que mirar que ese espacio y ese amigo debe ser bien manejado, buena vocalización, hablar claro, manejar conversación y escucha. Ahora, en los enemigos, ya hemos mencionado algunos que en tecnología se nos dan, que es la televisión, por ejemplo, no es un amigo para el desarrollo del lenguaje de los niños. El no escucharlos es un elemento crítico porque obviamente estamos perdiendo la oportunidad de poder interactuar con ellos y saber qué está pasando, el corregirlo siempre, eso pasa mucho con algunos papás que son a veces, se aceleran y no se dice caro, se dice carro, repite, rrr, eso hace que el pequeño quede bloqueado y si yo estoy hablando con un niño de 4 años, eso es natural, él no te va a decir la R a los 4 años, entonces esos son elementos que se tienen que manejar, no dar importancia a lo que se dice o a lo que ellos nos cuentan. Es importantísimo que tú sigas repreguntando, muy bien, ¿y qué más te pasó? Y cuéntame entonces tú qué hiciste. Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Y te gustó o no te gustó? El seguir esa conversación hace que el niño se sienta importante y se sienta que lo están escuchando y quiera seguir conversando. Pero si yo tengo un papá que no me escucha, que no sigue mi conversación, que ni siquiera me mira, o una mamá que no está pendiente de lo que yo estoy diciendo y está allí en la cocina preparando las cosas y luego me hablas, luego me dices, eso hace que sea un enemigo del desarrollo del lenguaje. ¿Y qué hace ese niño? Pues que no vuelve a hablar, no vuelve a contar las cosas, se genera el mutismo, que es quedarse callado y estar siempre con esos procesos, el afán de los papás, porque ahora hablamos, después me cuentas, no tengo tiempo, más Estoy tarde ocupada. conversamos, exacto, estoy ocupado. Esas son unas frases fatales, por no decirla de otra manera, unos enemigos gigantes que hacen que los niños no quieran volver a contar nada y que el lenguaje no se dé porque ellos no conversan. Los celulares, he visto papás que les dan los celulares a los niños para entretenerlos, entonces tienen un jueguito y dicen, esté ahí con el celular, mire, juegue ahí un ratico y yo ya vengo. No, papá y mamá, eso no es bueno, porque ellos están haciendo, perdiendo una oportunidad para conversar, para dialogar, que el juego no les va a ofrecer. Entonces son unos enemigos bastante claves que son importantes tener en cuenta y no tenerlos en casa. Y en estos amigos de lenguaje, Tatiana, es clave destacar esto que señalabas, o sea, esa conexión también visual que tienen los bebés cuando están en esos primeros 3 meses de vida, como yo creo que uno se deleita esa conversación del niño como con ese gorgojeo, con ese balbuceíto y el papá que le habla y por qué estás triste, te estoy cambiando el pañal, no tienes que llorar, y, o sea, y el niño literalmente contesta. Y uno dice, o sea, aquí hay un diálogo perfectamente establecido, el niño en su capacidad expresa lo que está sintiendo y uno ve la sonrisa, ve que habla con los ojos y dice, o sea, no hay una mejor forma de comunicación que la que tiene un bebé tan espontánea. O sea, no es que tengamos que pronunciar estas palabras así como lo estamos haciendo en este programa, sino que los niños, o como tú lo dices, es que desde el mismo vientre materno ya hay procesos de comunicación. Tenemos que ser como muy, muy conscientes de eso. Yo creo que ahí nos tenemos que dar un sacudón importante los adultos. Sí, totalmente. Y mira que tú lo has dicho, desde bebés, pero también nosotros en la adultez, eso se mantiene toda la vida y es un elemento de los más críticos que manejamos en la comunicación, que es el contacto visual. Seguramente si yo miro hacia otro lado y converso con ustedes que están allí escuchándonos, dirán, esta persona no está hablando con nosotros porque está mirando hacia otra parte, no está interesada en lo que nos está contando, no quiere tener un contacto directo conmigo. Y eso pasa aquí en los elementos de los videos, pero también en la persona. Si yo estoy con un niño, en primer lugar, yo debo bajarme un poco a su estatura y esa es una clave para los papás y las mamás. Si ustedes lo han visto,
nos arrodillamos un poquito y nos bajamos a la estatura del niño para tratar de mantener la misma o el mismo contacto visual. No es lo mismo que yo esté arriba y él me esté observando desde acá a que yo me ponga a su misma altura y pueda establecer ese contacto. Ese es un primer proceso de interés en donde yo le digo, me interesas, me importas, con amor te escucho y quiero hablar contigo. Entonces, esa es una clave que no podemos perder, el llegar a su nivel, a su estatura y siempre mirarlo a los ojos, sentarnos juntos y conversar en un espacio de 2 sillas que sean del mismo nivel. Eso hace que los niños además adquieran confianza, seguridad, se sientan cercanos y que no desde la infancia, sino desde toda la vida tengan la cercanía con ese papá y esa mamá para poder hablar de cualquier tema en la familia. Muy bien, Tatiana. De verdad que un tema muy, muy interesante y no se desconecten del siguiente bloque porque viene otra parte en la cual vamos a identificar los signos de alarma, cuáles son esas características que como cuidadores debemos tener presentes en el desarrollo del lenguaje. No olviden dejar sus comentarios en esta transmisión y suscribirse a nuestro canal Fan Fundación Medellín. Ya regresamos. Enamórate de dar alegría. Es como una chocolatina gigante. Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez, FAN. Enamórate de dar sueños. Para que la imaginación crezca como un algodón de azúcar. Te lo recomienda la Fundación de Atención a la Niñez, FAN. Enamórate de dar amistad. Es la levadura para el corazón. Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez, FAN. Enamórate de dar paciencia. Te hará más fortaleza que una lata de espinacas. Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez, FAN. Enamórate de dar abrazos. Calientan el alma y avivan la inteligencia. Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez, FAN. Enamórate de dar sonrisas. Alimenta más que 1 kilo de zanahoria. Te lo recomienda la Fundación de Atención a la Niñez, FAN. Te invitamos a poner en práctica estas recomendaciones para que aprendas a disfrutar el juego en casa. Todos los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando. Pasar tiempo jugando con los niños nunca será tiempo perdido. Estamos de regreso con La Hora Fantástica. Y regresamos con nuestra Hora Fantástica, un programa de la Fundación de Atención a la Niñez FAN. Un saludo muy, muy especial para todos los cuidadores que siguen esta transmisión. Recuerden que para continuar con el proceso de certificación debemos ingresar a nuestra plataforma aulavirtualfan.com, allí ingresar con su usuario y contraseña y acceder a los módulos que ya venimos desarrollando durante este proceso. Iniciamos hoy el módulo número 5, desarrollo del lenguaje. Tendremos 3 temas con invitados muy especiales donde seguiremos profundizando en este ámbito de desarrollo tan importante en la vida de los seres humanos. Bueno, Tatiana, hablemos ahora de las señales de alerta, de esos signos de alerta que son fundamentales, que todo cuidador debe conocer y que pues sin duda se tiene que volver como también en ese observable continuo con nuestros niños para saber si está funcionando, si es normal o si realmente tenemos que acudir a un profesional. ¿Cuáles serían esas señales de alarma que deben tener y conocer nuestros cuidadores en caso de que el niño las presente? Allí esta parte es súper clave y tiene que ver mucho con la edad del niño.
Por ejemplo, si estamos en las primeras etapas, lo primero que yo les recomiendo, muy clave, es asistir al programa de crecimiento y desarrollo. Ese es un primer elemento fundamental que no podemos de pronto omitir, ¿cierto? Porque allí el primer proceso de alerta se evidencia en ese programa y en ese seguimiento de consultas que debemos hacer constantemente. Si queremos ver un poco más allá, y yo veo, por ejemplo, un bebé de 6 meses que no hace ningún sonido, que no verbaliza ningún elemento oral, me debo preocupar. Porque efectivamente ya sabemos que ellos hacen gorjeos, balbuceos, sonidos con vocales asociadas de pronto algunas consonantes y ellos ya deben empezar a hacer esa producción. Si a los 10 meses no estoy haciendo el balbuceo, ba, 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 pa, 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 ma, 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 me debo preocupar porque ya estoy encontrando una falla allí o una deficiencia que se está evidenciando. Y esa es una alarma para yo rápidamente consultar o para mirar en mi programa de crecimiento y desarrollo en qué nivel estoy y cuál es la sugerencia que me dan allí. A veces los papitos se confían que como son bebés, entonces están en desarrollo y es lo esperado, pero no, cada etapa tiene un elemento esperado particularmente para ello. Si yo tengo ya 12 meses, yo ya puedo decir algunas palabras, ya les decía yo que es la etapa lingüística donde ya empiezan a producirse las palabras como tal, papá, mamá, agua, tete, mío, entonces allí hay que ver esa diferenciación específicamente. Las instrucciones, si no sigue instrucciones un niño al año, yo le digo, dame la pelota, tira la pelota, tráeme la pelota. Ese tipo de procesos no se van a dar. La instrucción simple es esa que nosotros mencionamos. Dame, toma, trae, tira. Esos elementos son ya muy transparentes para los niños y esperaríamos que a esa edad ya los tuvieran muy claros. Este proceso como tal de que si yo ya tengo 4 añitos y ya no cuento una historia, fíjense que les hemos dicho que entre los 3 y los 5 años los niños cuentan qué les está pasando, hablan de lo que ven en la escuela, conversan sobre los animales, sobre los dinosaurios, sobre lo que sucede. Si no pasa eso en los niños, algo está pasando, porque ya deben de estar haciendo una oración correcta. Si ustedes observan que la oración que está expresando no es correcta, está estructurada de forma inadecuada, se habla a palabras cortadas, pero no correctamente o completas, ya debo preocuparme allí. Los niños ya sobre los 5 años, decíamos, tienen también una producción casi completa. Nos falta allí las R's de pronto, las R's que mencionábamos, ¿cierto? Pero si yo encuentro un niño a los 5 años que no le entiendo nada, me preocupo porque ya tengo una deficiencia clara. O aquel que tenga una dificultad para comprender a los demás y necesita hacer que le repitan y le repitan y le repitan para poder seguir una instrucción. Ese es un elemento crítico. Y miren lo que les he contado todo el tiempo, mirar a los ojos. Observar. Un pequeño que sí, claro, que desde muy pequeñito no me llegue a mirar los ojos, no haga contacto visual conmigo, es preocupante. Y ese, mis queridos padres, cuidadores y educadores, es un signo de alarma crítico para síndromes neurológicos claves. Muchos síndromes neurológicos que se determinan desde la infancia se dan cuando uno se da cuenta que el niño no hace contacto visual. Mira para todas partes, pero no logra establecer el contacto con la persona que habla. U otros elementos, por ejemplo, no sonríe. Si tenemos un bebé que no sonríe, me preocupo, ¿sí? Por decir algo, pueden decir, no, es que el papá es más serio, es que la mamá es seria, pero por naturaleza el bebé sonríe por agrado, sonríe por gusto, sonríe por continuar o por dar a entender que quiere que continúen con lo que se está haciendo en ese momento. Entonces, son elementos muy críticos. La parte auditiva, de la cual hemos hablado poco, vamos a retomar aquí un poco ese punto, y es importantísimo confirmar que nuestro hijo esté escuchando bien. Cuando la mamá, el papá o el educador sospeche que él no escucha, hay que consultar. ¿Cómo sabemos que no escucha? Porque yo lo llamo muchas veces y no me atiende.
porque si yo estoy enfrente de él, él me responde, pero si él está de espaldas y no está enfrente mío, no me responde, me preocupo. Los problemas o las deficiencias auditivas son de naturaleza directa con el lenguaje, es decir, que un niño que tenga una deficiencia auditiva tiene directamente una deficiencia en el lenguaje y no logran adquirir vocabulario, no logran adquirir conceptos y van quedándose como atrás en el desarrollo en muchos procesos. Entonces, la parte auditiva es fundamental y es un momento de alarma crítico en cualquier edad. Desde pequeñitos, desde puros bebés, si le pone el sonajero allí y hace el movimiento y usted en algún momento escuchó, ve, él tiene que voltear a ver dónde está el sonajero y no lo busca, ahí es un signo de alarma crítico, porque desde muy bebé se puede identificar con pruebas especializadas a nivel audiológico si el niño tiene una audición o no normal. Crítico también tener en cuenta la historia familiar, los antecedentes del papá y de la mamá. Si yo tengo familia en donde mis hermanos o yo he tenido un desarrollo por debajo de lo esperado o se ha demorado mi proceso en el habla, los niños también tienen ese mismo proceso y pueden tener también una demora, un retraso allí en el proceso del habla. Entonces esos antecedentes del lenguaje son muy importantes. A veces los papás dicen, mire, es que yo también me demoré en hablar, es que yo también me demoré para escribir, es que yo tampoco interactuaba con los otros niños y tuvieron que llevarme a terapia. Ese es un antecedente crítico y obviamente es importante tenerlo en cuenta a la hora de ver el desarrollo de nuestros niños, porque ese es un problema crítico. Por lo tanto, hay temas ambientales, hay temas genéticos, hay temas de experiencia, o sea, hay un conjunto como de cosas, no es un asunto solamente fisiológico de funcionamiento, sino que hay otras variables que tenemos que empezar a determinar. correcto. Y mira que al principio mencionábamos algo importante y es, el lenguaje es una facultad. Todos venimos con ese, por decirlo así, ese chip listo para poder empezar a desarrollar. Pero si mi ambiente no me lo permite, si mi proceso no es estimulado, si yo no tengo consulta con los especialistas para ver cómo voy, pues obviamente ese desarrollo se va a ver afectado. Por eso es que nosotros somos tan reiterativos en recomendarles, asistan por favor a los programas de crecimiento y desarrollo, consulten su médico familiar cuando lo vean necesario, no dejen pasar circunstancias importantes. Yo he tenido casos de mamás que me dicen, pero ¿por qué será que al niño le está saliendo una agüita en el oído? Pero pues es que lleva bastantes días con una infección que no se atendió y ya cuando ven algún rasgo crítico, consultan. No, hay que consultar desde el primer índice de proceso por una fiebre alta, hay una criticidad grandísima en pérdidas del habla, en pérdidas de la audición, en pérdidas del desarrollo cognitivo. Entonces, cualquier alerta que usted tenga o que usted vea en su hijo, sea física, psicológica, lingüística o hasta emocional, hay que atenderla de inmediato. Tatiana, eso que señalas es muy importante porque sí, a veces naturalizamos estas situaciones, nos da pereza ir donde el médico, nos da pereza contar en nuestro control de crecimiento también por pena, porque a veces ese asunto de comparar, ¿cierto? ¿Qué van a decir de mi niño? Él no habla, él tiene esta dificultad, entonces mejor me quedo callado, pues es un grave riesgo que esto no se socialice. Y aquí ya para terminar este bloque hay dos preguntas que son fundamentales y tienen que ver un poco con lo que está ocurriendo con los niños post pandemia, porque muchas de nuestras maestras inclusive han identificado retrocesos en este tema del lenguaje, esas ganancias que tuvieron los niños cuando estaban en los centros infantiles se han visto muy afectadas por esa etapa que tuvieron los niños del confinamiento, la virtualidad. ¿Qué pueden hacer los cuidadores? No sé si existe alguna manera y si sea el término indicado para revertir un poco esos procesos o para potenciar, pues digamos ya en el nivel en el cual ellos están, después de este confinamiento, después del COVID, todas estas alteraciones que se están presentando. Efectivamente ha sido una alta consulta lo que tú mencionas respecto al retroceso.
al devolverme a ciertas etapas. Nosotros en principio pensamos que fue un tiempo benéfico en la medida en que se tuvo el contacto entre los padres y los niños y estaban todos en el hogar y podían tener esos espacios que a veces se pierden. Sin embargo, la falta de otros contextos fue lo que nos afectó mucho en el desarrollo con los niños, es decir, el no estar en las escuelas, el no estar con otros niños, el no tener otros contextos, hacía que tuviesen problemas. Yo les cuento una experiencia muy rápida que tuve yo aquí en el conjunto donde vivo, y es que en los balcones se asomaban los niños muy pequeños y se gritaban de un balcón al otro, ¿cierto? Porque era como la opción de que yo quiero a mi amiguito, a mi vecino que está allá, pero no puedo salir a jugar con él, no puedo tener el balón con él, ¿qué hago? Entonces el desespero del pequeño, lo más lógico era gritar. ¿Y eso qué significa? Volvimos al retroceso, a la prelingüística, ¿cierto? Y entonces el grito, el llanto, la pataleta era lo que prevalecía. Entonces, allí que hay que hacer como para minimizar esas secuelas de ese confinamiento, y es volver a nuestros procesos originales, volver a las actividades deportivas, por ejemplo. Ese es un elemento crítico, nos permite mantener disciplina, nos permite mantener trabajo en grupo, nos permite estar con los otros pares de mi edad compartiendo experiencias agradables. Cualquier tipo de actividad deportiva que usted pueda favorecer en su niño es importante. Esas actividades extracurriculares que se hacen, volvamos a esas actividades, la pintura, la música, la plastilina, el baile, el canto, todos esos elementos hacen que tengamos que tener otros contextos diferentes, que tengamos que compartir experiencias con otros y que tengamos necesariamente que comunicarnos, porque fíjense que muchos de los niños llegaron en mutismo selectivo, es decir, ya no quiero hablar, no hablo contigo, solo hablo lo básico, no quiero jugar, y entonces el manejo de la profesora era, ¿qué hacemos? Que ese niño que antes era muy, muy activo y ya no quiere hacer nada, ya no quiere llegar, ya llega como cansado. Eso es porque básicamente nos ha faltado pues volver a retomar esos procesos. Entonces mi recomendación es volvamos a llevarlos a esas experiencias que teníamos antes, aprovechemos esas actividades extracurriculares, aprovechemos el parque, aprovechemos el aire, el exterior para poder compartir con ellos, y si es posible que puedan compartir con niños pares de su misma edad en ambientes distintos, esa es la idea. No solamente la casa, no solamente el colegio, sino llevémoslos a otras experiencias que permitan que ellos recuperen como esa actividad y esa interacción que tenían en su comunicación. Muy importante. Y otro caso que se presenta, Tatiana, es de estos cuidadores, de estos papás, de estas mamitas que casi que no tienen ni la oportunidad de hablar con sus hijos porque se van muy temprano para el trabajo, 5 de la mañana, casi que se los llevan dormiditos para que los cuide la abuela, para que los cuide un familiar, otra persona. Cuando regresan a casa ya el niño está dormido otra vez, entonces casi que esos tiempos de conversación pues están prácticamente perdidos, o sea, pueden de pronto conversar cada fin de semana y no hay un diálogo continuo, no hay como una interacción permanente. Muchos papás dicen, yo puedo recuperar ese tiempo de diálogo con mi hijo, ¿cómo puedo realmente potenciar ese lenguaje que pues no hemos tenido la oportunidad quizás de disfrutar? Ahí hay un punto crítico y es el tiempo y la calidad del tiempo, que era lo que ya mencionábamos, porque en este devenir de cosas que pasan en la vida, tenemos papás que trabajan constantemente y no alcanzan a ver a sus hijos, pero allí el proceso no es de cuánto tiempo estoy con él, sino de cómo comparto el tiempo y cuál es la calidad de tiempo que yo le ofrezco a mi hijo. Entonces, si yo solamente puedo estar con él el fin de semana, es un fin de semana exclusivo. Aquí es donde viene el amigo del lenguaje. Dedíquele exclusividad a su hijo. Y si comparte solo unos espacios, sean esos espacios únicos para él, no el celular, no el trabajo, no la amiga. Otras cosas no, tenemos que dar esos espacios y abrir ese espacio para que podamos tener ese diálogo con él, para que le cuente y le narre qué pasó en la semana, qué tareas tuviste, qué cosas fueron fáciles, qué cosas fueron difíciles, que vayamos a divertirnos y nos contemos qué pasó, que podamos hacer interacción constante, que podamos divertirnos, porque a veces los papás
solamente porque son unos espacios muy pequeños, están en actividades solamente de trabajo disciplinario. Entonces, la tarea, el uniforme, ¿qué tienes que hacer? No, hay que divertirnos, hay que salir, hay que conversar, hay que contar qué pasó. Y el papá también debe ser muy abierto con su hijo y contarle, mira, no pude estar contigo, estaba trabajando, los niños eso lo entienden y pueden empezar a decirle, ¿por qué no puedo compartir? Pero hoy estoy contigo y soy exclusivo para ti. ¿Qué hacemos? ¿En qué jugamos? ¿A qué podemos hacer en este momento? ¿Cómo nos podemos divertir? ¿Qué pasó contigo en el colegio? Yo me acuerdo que tenías una tarea de tal cosa, que yo te compré un cartón, que yo te compré unos pimpones. ¿Qué pasó con eso? Muéstrame qué productos hiciste en la escuela esta semana. Eso es interés por el niño. Es importante que podamos hacerlo. A veces los papás no están en la elaboración de todos esos productos escolares o todas esas acciones que se hacen en el jardín o en la escuela, pero sí podemos compartir el producto y la satisfacción del logro. Entonces, muéstrame qué lograste, te quedó bien, explícame cómo lo explicaste allá en el colegio, en el jardín, en la escuela donde estás. Esos elementos son vitales. Entonces, mi recomendación no es tanto la cantidad de tiempo, sino la calidad. Ahora, si yo tengo la cantidad de tiempo, fantástico, maravilloso, aprovechémosla al máximo, pero si no, el tiempo de calidad debe ser compartir tiempo exclusivo. Volverlo tiempo de calidad, más que cantidad, calidad de ese tipo de encuentros y de experiencias. Bueno, mis queridos oyentes, vamos a ir a nuestro siguiente corte y preparados porque llega el momento esperado. Vamos a revelar cuál es esa varita fantástica para promover el desarrollo del lenguaje. Escríbanos, por favor, en sus comentarios cuál creen que puede ser esa varita fantástica y estemos todos a la expectativa porque realmente es una vara que seguramente nos va a transformar la vida. Así que muy pendientes, regresamos en un momento. Enamórate de dar alegría. Es como una chocolatina gigante. Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez, FAN. Abuela, tú eres una ignorante. ¿Por qué? Porque tú me ignoras. Enamórate de dar amistad. Es la levadura para el corazón. Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez, FAN. Te invitamos a poner en práctica estas recomendaciones para que aprendas a disfrutar el juego en casa. Todos los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando. Pasar tiempo jugando con los niños nunca será tiempo perdido. Este es un mensaje de FAN Fundación. Enamórate de dar abrazos. Calientan el alma y avivan la inteligencia. Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez, FAN. Estamos de regreso con La Hora Fantástica. Y llegó el momento esperado en nuestra hora fantástica, un programa de la Fundación de Atención a la Niñez. Estamos muy felices porque ya entramos en la parte, mejor dicho, esperada durante casi todos estos minutos y es descubrir cuál es esa varita fantástica para potenciar el desarrollo del lenguaje. Mejor dicho, Tatiana, estamos aquí listos. Bueno, la varita mágica es la interacción en familia con juego y mucho amor. La interacción en familia con juego y mucho amor.
Muy, muy importante. Miren que allí uno de los mensajes que nos deja allí Fan Fundación Radio es que el jugar con los niños nunca será perder el tiempo. Eso es súper clave y apoyamos desde acá ese proceso y esa varita que es jugar, que es amar, que es abrazar a ese niño en la interacción que yo tengo, no necesita más que tiempo, más que espacio y más que la felicidad de poder estar con su hijo o con su hija o con su estudiante compartiendo en ese momento. Yo quería el día de hoy entonces recordarles que no hay que olvidar que el juego es básico para el desarrollo en la primera infancia. El juego desde los procesos específicos con el lenguaje y con la cognición, con el pensamiento, no solo con la parte lingüística, sino también con el proceso cognitivo. Yo quería mostrarles algunas cositas que les traje para que pudiéramos ver cómo puede usted hacer trabajo de juego en su casa, que puede poder comprar. A veces me preguntan, yo a veces voy y digo, como qué le compro al bebé, como qué le compro al niño, como qué podemos hacer. Entonces, el juego en realidad es un elemento que podemos trabajar en casa todo el tiempo. Simplemente jugar a palabras nuevas, jugar a recordar situaciones, jugar a quién dice primero una respuesta con relación al proceso. Ese simplemente ya es un juego. Estar con él divirtiéndose, pero siempre con mucho amor. ¿Y por qué recalco el mucho amor? Porque a veces hay papás que son muy competitivos y entonces les gusta que los niños siempre lo hagan muy bien, siempre sean los mejores, pero ellos están en un proceso de aprendizaje, entonces lo haga bien o no lo haga bien, él va aprendiendo y es bueno para él. No siempre esperar que sean los mejores en el juego, los más ganadores, los más acertados, sino manejarlo siempre. Hay conceptos muy, muy básicos y muy simples. Ustedes pueden hacer, por ejemplo, tarjeticas. Miren, aquí yo les traigo ejemplos de tarjeticas. Yo creo que acá, que ustedes pueden hacer, estas son tarjeticas que ya están elaboradas, pero ustedes también la pueden hacer y pueden manejar, por ejemplo, muéstrame cuál es el más blando, cuál es el más duro, cuál es el más suave, para qué sirve, y pueden hacer solo con una tarjetica muchas preguntas y pueden hacer concursos y pueden hacer competencias en donde efectivamente se estén trabajando conceptos. Traje de igual manera los libros. Cuando ustedes compren un libro para su hijo, sea bebé o sea niño, siempre piensen en el material. Entonces aquí, por ejemplo, les traje este librito que es, voy a acercarlo un poco más, brillante. Entonces fíjese que usted le puede ir contando el libro al niño, el cuentico, pero mira que él va a empezar a mirar allí algunos elementos que están dentro de la imagen. Voy a subir un poquito, está el texto y él va mirando no solamente el libro, sino el brillo que tienen los procesos. Este es un cuentico que usted se lo puede narrar a él en las noches, a la hora de acostarse, pero que solo con el brillo que está dando las lucecitas allí llama la atención. Entonces él empieza a interesarse por conocer qué letra es esa, cómo se pronuncia, qué hace el personaje y lo pueden manejar. Hay otros libros para niños mucho más grandes, de pronto de 3 a 5 añitos, no necesariamente para que ellos los lean, pero sí para que complementen la frase. Entonces, por ejemplo, aquí está diciendo, mira su, y está la imagen. Entonces él puede completar, mira su qué, su maleta, su morral, que está preparada. El niño, entonces la camisa, el oso, y él va haciendo lectura, como nosotros llamamos lectura de imagen. Yo puedo leer un pedacito y el niño me va diciendo la imagen a qué se refiere y vamos leyendo entre los dos el cuentico. Entonces estos son libritos que se pueden trabajar en casa y que lo podemos hacer también, no necesariamente comprarlos, se pueden hacer en casa. Usted maneja una frasecita, le pone la imagen, usted lee la palabra y el niño que le lea la frase o la imagen que está allí y van haciendo trabajo conjunto. Hay otros jueguitos que son fáciles de hacer con simplemente cubitos, letras, palabras. Entonces, bueno, vamos a jugar con palabras que empiecen por la A. Listo, ¿cuál? Águila. Entonces ya empiezo yo a mirar ahí, ¿qué es un águila? ¿Qué hace el águila?
qué tipo de animal es, cómo está hecha, de qué está conformada, cómo está cubierta, y vamos haciendo otras cositas que van trabajando. Entonces, ¿cómo se llama este animalito? Ah, es la iguana. ¿Y con qué letra se produce la iguana? Con la I. ¿Y cómo es la iguana? Ah, es un animalito con tantas paticas. Y ese proceso que están haciendo es juego, pero es un juego dirigido que tiene obviamente la intención de que el niño pueda tener esos procesos claros. Hay otros jueguitos de mesa que son jueguitos muy sencillos, que los tenemos fácil, las escaleras. Algunos de ustedes de pronto ya las conocen, jugamos con escaleras, contamos numeritos y subimos y obtenemos diferentes logros y vamos trabajando con ellos. Estos jueguitos son para niños más grandecitos, pero allí necesito hacer conteo de números hasta el 10, necesito contar una casillita con la otra, pueden jugar varios participantes. Entonces la idea es que empiecen a trabajar en ese proceso. Para niños más pequeños, por ejemplo, aquellos que están entre 1 y 3 añitos, pueden jugar con materiales que sean ya de elementos básicos. Les contaba yo que a los niños les gusta hacer escenas, entonces la cocina, el juego con el carro, elementos prácticos como animalitos que sean muy suaves en peluche. Para los bebés les contaba también que los juguetes que tienen que ver con materiales sencillos, espuma, caucho, goma, que alumbren o que suenen son bien importantes. Entonces, estos son algunos de los instrumentos que ustedes pueden hacer, pero en casa hay muchos otros. En casa hay cosas naturales que usted puede tener. Simplemente llamar la atención con la tapa y la cuchara. A ver, ¿dónde estás? Voy a escuchar, a ver, 1, 2, ahora tú, 1, 2, solamente con la palma de la mano, solamente con una canción que cantemos juntos. Yo canto un pedacito, tú cantas otro pedacito. Entonces, son elementos que se pueden trabajar y que efectivamente van a ayudar a trabajar con el juego. Algunos papás dicen, pero ¿y cómo a qué juego? ¿Y cómo así? Y eso no es para los niños nomás. Exactamente, entonces, claro, claro, entonces recuerden que no necesitan inversión de dinero, con cosas que ustedes tengan en casa lo pueden hacer, con solo la canción, con solo el aplauso. Y para las mamitas que están en gestación, desde los 3 mesecitos, como les decía, pueden poner en su vientre, se descubren y dejan descubierto su vientre y pueden poner cosas calientes, blandas, frías, pueden también poner música allí y van hablando a sus bebés y van contándoles cosas. Si ya tienen el nombre de ese bebé, ya le pueden llamar por su nombre, puede hablar el papá y la mamá, que eso también es importante para hacer la estimulación de las dos voces, papá y mamá, alumbrar, por ejemplo, hacer luces intermitentes, todo ese tipo de procesos son de estimulación y que ayudan al bebé a tener un contacto directo. Pero fíjense que todo esto es juego con mucho amor. No, esa es una varita, mejor dicho, potente que no aplica solo para el desarrollo del lenguaje, sino para la vida misma. Creo que es una varita que es transversal a todo lo que hemos visto a lo largo de este curso y que no podemos olvidar, porque es que el juego finalmente es una premisa propia al desarrollo de los niños, no podemos dejar de lado, saber que ellos son por naturaleza seres lúdicos, que disfrutan el juego, que disfrutan el amor, que disfrutan ese contacto físico. Y muy interesante eso que planteas, Tatiana, de poder también hacer estos materiales en casa. O sea, no hay excusa de decir es que no tengo plata para comprar una lotería, yo no tengo plata para comprar un juego de mesa. No, aquí también potenciamos la creatividad, la recursividad y podemos involucrar también al niño en el desarrollo de esos juguetes. O sea, es una labor muy bonita que no solo nos va a conectar con esta parte creativa, sino con esta intención de fomentar el lenguaje. Hablemos ahora, ya tras conocer esta varita fantástica, Tatiana, de la terapia del lenguaje, porque viene un punto importante para nuestros cuidadores y es saber cuándo tienen que ir a una terapia del lenguaje, quién hace la terapia del lenguaje, dónde se pueden hacer esas terapias. Ya para esta última parte del programa hablemos un poquito de este aspecto importante en el desarrollo que es la terapia del lenguaje.
Sí, ese es un elemento súper importante y una herramienta adicional que tenemos en el caso en que se tengan todos estos procesos de estimulación, de juego, actividades del lenguaje, pero definitivamente veamos que los niños siguen teniendo alertas importantes o que con relación a otros niños no tenemos el mismo desempeño para su edad. Entonces ahí debemos consultar al fonoaudiólogo o terapeuta del lenguaje. Este profesional es el encargado en trabajar y favorecer la comunicación de los niños. En este caso, para la primera infancia, la comunicación oral, pero podemos tener también el trabajo de la comunicación lectoescrita o el trabajo de la visogestualidad cuando tenemos niños con pérdidas auditivas. Entonces, en ese caso, hay niños, jóvenes o adultos que consultan a nuestro servicio en fonoaudiología para poder fortalecer, favorecer o reducir las deficiencias de la comunicación que presentan. Entonces, ¿qué sucede allí? Llegan a una primera consulta, el fonoaudiólogo los recibe y comentan entre los dos la historia de ese niño, qué ha pasado con él, cuáles han sido sus antecedentes, su infancia, si es un bebé, cuál ha sido su desarrollo hasta ese momento, cuál es la necesidad y el motivo de consulta de ese padre, madre de familia o cuidador, y con base en eso se construye una historia de lo que se necesita para ese niño. Con esa información, que reitero aquí es importante, sea lo más real y lo más clara, porque a veces los papitos omiten información que es muy importante para nosotros, entonces no les contemos eso a ellos porque para que se enteren de eso. Y fíjense que esa era la raíz del problema, ¿cierto? Esa es la base. Es la base, entonces ahí no hay que omitir nada, con toda tranquilidad, es una información que es personal, confidencial, pero que es importante para ese profesional. Luego de eso se hace con base en toda esa historia una evaluación, ¿cierto? Que puede ser solo del lenguaje, según lo que se indique con el fonoaudiólogo, o puede tener otros profesionales invitados importantes. Se necesitaría de pronto una evaluación con el audiólogo, si se sospecha un daño auditivo, o con el psicólogo, o con el terapeuta ocupacional, o con el fisioterapia, con el profesional de apoyo según la necesidad que se vea en esa evaluación. Con base en esos diagnósticos se emite, obviamente, un diagnóstico diferencial en comunicación y se sugiere un tratamiento o una intervención, que puede ser solo con el fonoaudiólogo o que puede ser también con otros profesionales. De acuerdo a esa evaluación se hace una intervención, se indica un número de sesiones a la cual debe asistir el niño y obviamente los padres, y a la cual se trabaja con ellos en actividades también adicionales para la casa. En la terapia se hacen ejercicios básicos, se hacen ejercicios como la gimnasia oral, que son actividades orales específicas para la producción, se hacen ejercicios específicos de comprensión y obviamente las actividades que se requieran para el trabajo con ese pequeño y con esa necesidad puntual, y se hace un seguimiento en casa. Ahí es donde la parte de los padres es súper importante, porque solo el hecho de llevarlo a la consulta no va a solucionar el problema. Necesitamos hacer muchos cambios en casa, ejercitación y apoyo, y también en los colegios para poder llegar a un fin importante. Allí entonces, si tienen esa necesidad, con mucho gusto los invito a que puedan asistir a la IPS María Cano, de la Fundación Universitaria María Cano, en donde tenemos profesionales de todas las áreas. Tenemos medicina, fonoaudiología, fisioterapia, psicología, terapia ocupacional y obviamente el proceso específico también de audiología. Entonces allí podemos tener la posibilidad de acceder a todas estas consultas que es de beneficio para el niño. Estamos ubicados en el barrio Boston, en la calle 5640-111, y la persona que esté interesada puede también comunicarse al teléfono 480-6020. Allí estamos en atención con todo gusto, de lunes a viernes, de 7:30 a 5:30 de la tarde. Para el que desee, estamos para servirles. Muy, muy importante esta última recomendación, que realmente se convierte en un apoyo para todos estos cuidadores, porque sabemos, Tatiana, que ahora los papás, las familias tienen muchas inquietudes frente al desarrollo del lenguaje. Habíamos en otro programa conversado frente a como a esas variaciones que se están presentando como en los niños de la actualidad, o sea, las formas como hablan, los aparentes retrasos
entre comillas, de su lenguaje, como esas involuciones, o sea, como propias del contexto en el cual estamos viviendo, pero debe haber un parte también de tranquilidad, de que hay profesionales que nos pueden acompañar, de que hay procesos como esta varita fantástica que pueden ayudar sensiblemente en el tema y que la gran labor está en poder potenciar cada día, en cada momento el lenguaje. O sea, no es que va a sacar un ratico para estimular el lenguaje, no, lo estoy haciendo cuando lo baño, cuando converso, cuando salgo al supermercado, cuando estoy en la casa. O sea, ahí estamos viviendo el lenguaje. Todo el tiempo. Es un instrumento que necesitamos básicamente todo el tiempo para estar con el otro, para compartir con el otro. Y solo en el discurso, en el diálogo y en la interacción es que yo puedo desarrollar muchísimos otros elementos. El lenguaje es ese medio que me permite a mí transmitir al otro lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, qué quiero y qué no quiero hacer. Entonces, fíjense que no solamente es ese desarrollo específico que se da, sino también es ese contacto con ese niño para saber qué piensa, qué siente, qué quiere, qué espera y que con amor yo lo pueda ir orientando. Entonces es una herramienta fundamental para el trabajo en familia y para tener unas muy buenas relaciones que permitan a nuestros niños vivir en paz, vivir felices, ¿cierto? Y pasar cada una de sus etapas con alegría y con tranquilidad. Muy importante. Nos restan 5 minutos, Tatiana, y seguramente muchos cuidadores apenas se conectaron con este programa, dijeron, me perdí, mejor dicho, una invitada muy especial. ¿Cuál podría ser la gran conclusión, el mensaje que el cuidador que nos escuchó durante estas 2 horas debe decir, mejor dicho, yo no me puedo ir sin interiorizar eso porque es lo que realmente tengo que empezar a hacer desde ya, desde este mismo momento en familia, para mí, porque como lo decías, esta varita fantástica no es solo para los niños, es también para los adultos y creo que la tenemos que utilizar, pero en gran medida. ¿Cuál es esa recomendación final para todos nuestros cuidadores? Pues muy importante la interacción constante. Entonces, si trabajamos allí con nuestra varita, la interacción, ¿qué es la interacción? Estar con el otro, conversar, dialogar, escucharlo, atenderlo, mirarlo a los ojos cuando estoy yo hablando con él, porque eso es un punto crítico en el proceso del desarrollo. Pero eso lo hago que en mi ambiente familiar, en el trabajo que yo hago con mis niños, en los momentos de la vida diaria, en el proceso de compartir con él el desayuno, el almuerzo, la comida, en el momento de estar allí vistiéndose, en el momento de salir al parque, de ir al supermercado, siempre en proceso. Pero recuerden que esa interacción debe ser de calidad, debe ser exclusiva. Debe estar yo ahí concentrado en qué estoy hablando con el niño o qué me está diciendo él para yo atender a esa necesidad. Y trabajar todo el tiempo el juego dirigido con alguna intención para que él comprenda frases, comprenda instrucciones, replique algún tipo de respuesta, pueda entender conceptos y efectivamente pueda estar con nosotros, pero siempre con mucho amor, con mucha tranquilidad, con la esperanza y el deseo de que ese desarrollo sea agradable, alegre y tranquilo para ese pequeño que quiero simplemente que desarrolle un lenguaje y una comunicación ideal, no un proceso apresurado o un proceso esforzado, porque eso no va a funcionar. Y un elemento importante que siempre recalcamos, no tenemos procesos con la televisión ni con los celulares. Esos no son estímulos, son elementos y enemigos del desarrollo del lenguaje, porque no nos van a permitir la interacción uno a uno, cara a cara, sino estamos perdiendo la oportunidad de ser felices y de compartir con ese niño la comunicación y el lenguaje que debemos tener. Entonces, en términos generales, nuestra varita fantástica, la interacción en familia, con juego y mucho amor. Muchísimas gracias, Tatiana. De verdad que fue un espacio maravilloso, mágico. Nos encanta que nuevamente estés con nosotros y esperamos que esta no sea la única vez que nos acompañes en esta hora fantástica. Agradecerte a ti, a la Universidad María Cano, también por este aporte a este gran proceso de formación e invitarlos a todos, queridos oyentes, para que sigan en sintonía de nuestra hora fantástica. Recuerden que una vez finalizada esta transmisión,
Ustedes nos pueden dejar sus comentarios, compartir esta información, volver a ver el video los que no lo pueden hacer en directo, para que puedan nutrirse de toda esta información de gran valor académico, de gran importancia para el desarrollo de nuestros niños. Recuerden que estamos módulo número 5, empezamos el día de hoy. Vienen dos programas más muy interesantes, muy pendientes para que la próxima semana estén conectados ya con el tema propiamente de las estrategias, de lo que podemos hacer, de profundizar un poco también más en estas señales de alerta del lenguaje. Entonces nos pueden dejar sus preguntas, sus comentarios a través del foro o de las redes sociales de FAN Fundación. Suscribirse al video al canal es fundamental. Recuerden hacerlo, que cada día sigamos llegando a esa meta de 5,000 suscriptores que tenemos para este año y que ustedes sean parte de la difusión de esta gran información para todos nuestros cuidadores. Tatiana, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. María Angélica, yo feliz de estar con ustedes, de compartir con ustedes este espacio, muy agradecida por la invitación que nos hicieron a Hora Fantástica desde FAN Fundación Radio, invitarlos a que nos sigan en este proceso y que lo que podamos nosotros compartir desde la academia, desde la Fundación Universitaria María Cano, con todo gusto estamos para servirles. Mil y mil gracias por la invitación. Así es, y a todos ustedes, queridos oyentes, muchísimas gracias por ser parte de nuestra Hora Fantástica. Esperamos que sigan en sintonía y compartiendo con todos ustedes este gran proceso de formación. A todos, muchísimas gracias y nos vemos en nuestra próxima emisión. Chao, chao.